vamos a continuar, estamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, ahí ya se puso la túnica negra de controlador de Lovecraft, y también tenemos al flaco Germán en la puesta a punto también, que vino todo vestido de negro porque estamos dedicados a esta semana dedicada a Lovecraft. Y para hablar de este escritor que ha tenido tanta influencia directa e indirecta, diría yo, en la imaginación, en los cómics, en el cine y en la literatura. Vamos a darle la bienvenida a Elvio Eduardo Gandolfo, escritor, traductor y periodista. ¿Cómo andás, Elvio? ¿Andás ahí? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal? ¿Bien? Bien. Bárbaro. Bien. Elvio Gandolfo, bueno, es un hombre escritor, narrador, ustedes ya lo conocen, es traductor, periodista, estuvo en la coordinación del País Cultural durante mucho tiempo, y hay que decir que Elvio, vos estuviste, digamos, tus simpatías y afinidades con la ciencia ficción, con Philip K. Dick. En su momento, la semana dedicada a Philip K. Dick, conversamos con vos. Pero ¿cómo es tu relación con Lovecraft? ¿Cuándo lo leíste? Por un lado, hace muchos años había empezado una obra completa del traducir y prologar. ¿Sí? Pero en medio del armado del primer tomo cambió la cantidad de años en Argentina de los derechos. Y murió en el tomo 1, o sea, traduje una primera zona. Y después, por suerte, varias veces más traduje cosas de él. Lo último es una colección muy linda que tiene la editorial Pictus en Buenos Aires, que es un cuento largo, muy bien ilustrado. Y me dieron, el primero fue El llamado de Cthulhu, nada menos, ¿no? Sí, salió espectacular, muy bueno el dibujo. Y ahora hace poco, que no sé quién lo va a ilustrar, a lo mejor el mismo dibujante, el último cuento que él escribió era The Haunter of the Dark, que mucha gente lo confunde con The Whisperer in the Dark. Tanto que le pedí a alguien una traducción al castellano de ese cuento, y me dio, del cuento que yo tenía que traducir, y me dio el otro, ¿no? Y me impresionó mucho. Yo tengo hace años una biografía muy buena de J.T. Toshi, y de S.T. Toshi, y me fijé en ese periodo de él, que fue muy particular, ¿no? Ahora que mencionaste vos la Reanimator, el cuento final tiene algo parecido, como de intento de hacer algo para una revista, ¿no? Pero es bastante superior al otro. El otro era lo que le recomendaba uno de sus biógrafos después de muerto, ¿no? Que tenía que ser más comercial y hacer que se había muerto de hambre porque quería un poco, ¿no? Que es un poco incorrecto, creo. Yo siempre lo traduzco con mucho placer porque es un escritor tiene un estilo muy peculiar. Y más de uno, pues tuvo uno al principio influido por Lord Dunsany, que era como más prolijo, y después se metió en ese viaje de él que para mí equivale un poco al de Dick, ¿no? La creación de todo ese panteón de dioses y de esa concepción de lo cósmico, que hay pocos equivalentes de él, ¿no? Sí, aparte alguien que, digamos, cuando hablamos del horror cósmico, yo reitero una y otra vez que quizás el hallazgo de él es mostrarte los monstruos, pero sin mostrarlos. Por un lado, y además de hablar de cantidades de años imposibles, es un poco como el otro, como el de Hacedor de Estrellas, ¿no? Que también hablan de millones de años sin ningún problema, y la raza humana es como una especie de cosa pegada ahí al costado de algo mucho más grande y generalmente muy malo, ¿no? Sí, es casi una especie de tropiezo en lo que es la evolución del universo de la Tierra, ¿no? Es una especie de nota al pie. Entonces, este cuento lo que tiene muy especial, me extraña que no lo hayan hecho en cine, pues tiene un uso del espacio. Él tiene una zona de relatos que habla espléndidamente bien de la zona donde él se crió y donde volvió después de su intento con Sonia Green en Nueva York, que la recorrió más que nunca, y tiene muchos cuentos así. En este caso es Robert Bloch, en un cuento había matado a un equivalente de él, un poco en broma, ¿no? Y él escribió este cuento, le pone Robert Blake en vez de Robert Bloch, y es un escritor de terror, de cosas sobrenaturales, que visita la zona por segunda vez, y se obsesiona con una iglesia que queda muy alejada, que la ve de lejos, como si estuviera lejos en el tiempo también, donde hay una especie de entrada, de portal
al personaje. El cuento lo han traducido el nombre como El Morador de las Tinieblas, también El Asiduo de las Tinieblas, que a mí no me gustó mucho, y yo le puse El Merodeador, porque es alguien que no puede soportar un rayo de luz. Eso le da una cosa especial cuando viene en la ciudad cada tanto, como pasaba, un corte, por ejemplo, que hay tormentas de rayos y demás, todo el clímax final tiene que ver con eso. Es muy complejo el cuento como está hecho y muy disfrutable, digamos. Yo siempre lo admiré mucho, como mucha gente más. Acá hay alguien que ha escrito muy bien sobre él, que es Gabriel Sosa, que hizo un par de notas largas muy buenas. Sé que tiene la obra completa en castellano ya y que quiere comprarse la obra completa en inglés, ¿no? Que eso es ser fan, ¿no? Claro. Genera esa especie de culto, de fan, de ese círculo de Lovecraft. Y la biografía está de Joshi, que ahora salió la versión completa, pues se la redujeron muchísimo, ya es enorme, así en un tomo, pero salió en 2 tomos. Lo devuelve como una persona viviente, que pasa un poco con Dick, a veces, viste, que lo bastardean un poco. Incluso a mí la biografía que hizo el francés no me convence. Houellebecq, sí. No, pero está... No, el Houellebecq es la de Lovecraft. Ajá. La que hizo un francés sobre la de Dick. Emmanuel Carrer. Ahí está. Sí. Hay otra en inglés que ahora la dejé en una editorial argentina, a ver si se animan a sacarla, pues salió hace años y años, no sé por qué no la traducen. La de Houellebecq sobre Lovecraft es muy buena. Es muy buena, sí. Es muy buen libro, sí, a mí me sorprendió cuando lo leí. Pues lo conocía por los 2 o 3 libros que había publicado hasta que leí ese libro, ¿no? Sí, es como una lectura personal que hace de Lovecraft, y es lo que uno agradece, que haga una lectura personal. Y después, ¿no? Lo que es asombroso de Lovecraft, la enorme cantidad, se suponía una persona aislada y demás, de cartas. Más de 100.000, dice. Sí, 5 tomos hay elegidos con gran cantidad, y es espléndida la cantidad de intereses, de buena onda, con gente que recién empezaba. Hay despedidas, por ejemplo, cuando murió Robert Howard, el de Conan, que son muy buenas, ¿no? Aproveché que estaba en la zona del último cuento y demás, y leí La muerte, que siempre te deprime, porque había esperado proyectarse un poco más él. Incluso habían elegido un cuento de él en una antología que hizo Hammett, de terror. Era la música de Eric Sang la que metió ahí, pero que vendió bien esa antología, salió después en Inglaterra y demás. Pero al mismo tiempo te cuentan que tuvo que cambiar una tinta que salía, suponete que fueran $2, por otra que salía 20 centavos, porque no le daba el cuero para seguir. Inclusive cuando falleció se dijo, y lo desmiente acá el biógrafo, que había muerto de hambre prácticamente. No es tan así, pero tuvo una vida difícil, muy escueta. Hay una carta que le escribe a un amigo que le describe lo que gasta en comida, y son $2.10 por semana, ¿viste? Claro. Hay un detalle que siempre publicó, casi siempre en revistas, en una revista en concreto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Well Story o algo así. Y Well Tales. Well Tales. Y le rechazaron mucho. Esa revista se dio el tupé de rechazarle La montaña de la locura, por ejemplo. Sí. Porque era, claro, un nivel pulp. Y mucho lo que él escribió tiene un nivel muy alto literario, ¿no? Sí. Incluso leí ahora en una especie de estudio sobre él, del español Rafael Llopis, que lo que hacía Lovecraft cuando se lo rechazaba este editor, digamos, el dueño de Weird Tales, lo que hacía era, decía, bueno, volvía con la obra, la dejaba y al año presentaba la misma sin hacerle ningún cambio, y ahí se la aceptaba. Exacto. Y además, en este periodo final, la revista estaba desesperada por tener cuentos de él, pues lo pedían a gritos los lectores. Cada vez que llevaba un cuento inédito se lo arrebataban, se lo compraban sin leerlo casi. Claro, pero un tipo de esas dimensiones no había sacado un libro la de vida cuentos, es así. un volumen de cuentos de él solo, ¿me explico? Digamos, claro. Una antología de todos sus cuentos, vamos a sacar 20 cuentos. Hay una novela muy buena de un norteamericano que imagina, como nunca había sacado libros, que un grupo de fascistas de la región de él le ofrecen editarle un libro si escribe a cambio un plan político-social que se llamaba El Nuevo Orden. Muy bien hecho, lo sacó Valdemar en su momento.
y tiene ilustrado por las fotos de los amigos de él, muy creíble. No pasó eso, pero claro, muy claro. creíble. No llegó a sacó menos que Kafka, digamos. No, digamos, a publicar como libros. Sí, por sí, eso sí, sí, digo, todo Kafka a su vez publicó 2 o 3 libritos, Sí, sí, dejó sí, casi sí. todo el bulk. Ujú. En eso Lebrero lo superó, digamos, Ujú. publicó Bueno, todo. yo lo que decía de paralelo con Lebrero, por ejemplo, es de que parece que cuanto más reservados y más escondidos y más no sé qué, por una actividad epistolar generan como un círculo también, ¿no? A Claro, veces, ¿no? claro. No, además, ese es un aporte muy fuerte de este libro, de Joshi. Viene un estudio muy prolijo de la prensa de amateur de esa época, Ujú. Ah, que sí. no lo puedes creer, solamente Sí. en Norteamérica. Sí, sí, sí. Era una red impresionante que fue de hecho el origen del fandom, de los premios, muchos años después, ¿no? Ujú. Pero dedico un capítulo a describir minuciosamente la cantidad de gente, de cartas, etcétera, etcétera. Es como una especie de segunda cultura. Está muy interesante. Sí, como un circuito editorial, también yo estuve leyendo de eso, de que es raro porque es un circuito independiente de periodistas amateur que publicaban en algunas revistas casi sin cobrar nada, o sin cobrar, Sí. y que bueno, que se leían entre ellos y se comentaban. No, yo ahora me leí algunas páginas porque hay algunos como Dick, como Bukowski, así que... Bukowski, perdón, eso lo estoy haciendo para otra no. Como Lovecraft, que los he leído tanto ya, que a veces me llevo 4 o 5 años sin leer algo sobre ellos, ¿no? Ujú. Ahora leí un artículo muy bueno sobre Dick, la parte filosófica que es la menos tratada. Ahora hay como un abaratamiento de la información, ¿no? Ujú. Viste, vienen los rasgos rápidos, brillosos, biográficos, qué sé yo, Dick y la locura, Sí, 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 Lovecraft sí, sí, sí. y lo raro de él, Sí, sí, los padres que murieron de locura, etcétera, O el etcétera, profascismo. y Aquí- que bloquean el conocimiento Claro, del tipo, claro. ¿no? Es lo, Llopis dice una cosa muy similar, lo que estás diciendo vos, dice, ¿no? Que cada cual intenta reducirlo a la faceta en que descubrió a Lovecraft, y Lovecraft era una persona, entonces con algunos era insociable y con otros era amoroso, ¿no? Claro, Bárbaro. claro. Y tenía una... No, que además cuando era, por ejemplo, racista, era tremendo. Sí. Tiene un cuento que se llama La calle, que es tremendo, por un lado. Y por otro lado, en el trato personal, era una excelente persona, digamos, no era un loco, digamos, ¿no? No, todos dicen que era realmente súper amable y muy simpático, con mucho Sí. humor, en fin, muy cariñoso, y incluso en otro lado, ahora no me acuerdo, que odió a la humanidad en general y amó a los humanos en particular. Totalmente. Que yo creo que es lo que hacemos todos, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya sobre todo a pasar de cierta edad, que ves las repeticiones, etcétera, decís, bueno, Ujú. estas 3 personas, estas 6, estas 10, me interesan. Claro, acá estoy leyendo que Robert Bloch dice en un artículo que es cierto que Lovecraft también fomentó su propia leyenda, pero que se escribió con muchísima gente, y dice Robert Bloch, el cuadro del hombre retraído y solitario que persigue sombras y pasea de noche en antiguos cementerios no es completo, dice, no es completo, no era Es así. cierto, totalmente cierto. Y fue lo que rescató este libro de Joshi, ¿no? Pues el otro de Sprague de Camp era bastante tronco, aportó muchísimo, pues desenterró documentos y eso, pero era muy malo en enfoque. Y más que nada barato, ¿no? Una especie de escritor por página a cobrar, Y bueno. que le recomendaba lo mismo a Eugenio, ¿no? Claro, pero es como Lovecraft se movía en ese ambiente, que era Claro, un claro. 25 centavos por Y página. menos mal que de Camp, que sí escribió numerosos cuentos de Conan, no escribió cuentos de Lovecraft, ¿viste? Claro, claro. Que un poco el que lo hizo fue el amigo de él, Derlet, que editó las cartas, que también era medio incorrecto como editor, pero ayudó mucho a difundirlo. Ujú. Dice Robert Bloch, la rareza de Lovecraft es que residió en que su torre de marfil estaba mejor construida y era más bella que la mayoría de ellas, y que invitaba al mundo entero a visitarla y a compartir sus riquezas a los Totalmente. amigos. No, y después tiene esa cosa obsesionante de los mejores relatos, que no solo lo hace un gran escritor. Digo, hay media docena, incluido las montañas de la locura y demás, que quedás
enredado en eso, ¿no? Sí, sí, inclusive el llamado de Tulo es muy original porque es una especie de colección de documentos, recortes de diario, cartas, etcétera, que van armando un poco como en la novela de King, la primera, Carrie, que también era como, vas desentrañando el relato a través de los sucesivos pasos. Sí, sí, no, y te vas empapando de esa mitología que es media del inconsciente también, yo creo. Que acá es muy raro este último cuento porque tiene una como conciencia de cómo ve la sociedad ese tipo de fenómenos. Muere de una manera extraña el personaje, que apuntan claramente a algo fuera de lo común, terrorífico y de otro plano de la realidad, y el estilo lo que hace es ponerse en el punto de vista de alguien común, digamos. Va como diciendo, algunos estarían dispuestos a reconocer solamente que cayó un rayo y que la torsión de la cara de terror, ¿no? Era por la propia electricidad. Además, nosotros nos limitaremos a seguir el diario del que murió. Y ahí va comentando el diario con aportes de noticias y demás. Y muy bien construida la espacialidad del lugar, porque va 2 veces al lugar ese donde está la iglesia. Realmente vale la pena. Elvio, vamos a hacer una breve pausa. Dale. Y después de la pausa continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Elvio Gandolfo sobre H.P. Lovecraft. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos en la semana dedicada a H.P. Lovecraft, este escritor, Howard Phillips Lovecraft, que es el hombre que de alguna forma inauguró el horror cósmico, ¿no? La idea, lo dice en un momento, Lovecraft dice que todos sus cuentos y todas sus historias se basan solamente en el mismo esquema, que es que la raza humana no siempre estuvo aquí, la especie humana, sino que antes de que estuviéramos nosotros hubo otras especies muchísimo más poderosas que por problemas, no sé si de arte de magia negra o por lo que fuere, fueron expulsadas y que están esperando para volver, y a las que la especie humana no les importa, ni los humanos les importamos nada, absolutamente nada. Para conversar de Lovecraft continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Elvio Gandolfo. Elvio, él decía también que él era una especie de caballero del siglo XVIII, que él vivía en un siglo XVIII medio ideal, ¿no? Sí, estaba como obsesionado con eso. Hay algunos relatos además que imita el estilo de esa época. Y te quería decir que lo que dijiste para definirlo se aplica sobre todo a los cuentos de la serie de Cthulhu, porque tuvo una época inicial de muchos cuentos cortos, muy buenos, muy variados. Inclusive tiene uno con un submarino alemán que va cayendo al abismo en el mar, cada vez más, y que lo cuenta un oficial nazi. Muy bien escrito. Las cosas de influencia también, Los gatos de Ultar, por ejemplo, es un cuento hermoso. Le pasó que se casó con Sonia Green, fueron a Nueva York, finalmente fracasó un poco la relación, él se dedicó muy prolijamente a recorrer la ciudad, a hacer amigos, etcétera, etcétera, y la mujer al fin se trasladó a otra ciudad y ahí cortaron. Al regresar a Providence y demás, empezó el periodo de los cuentos más poderosos de él, más extensos y más llenos de esa carga especial. Con mucha frecuencia cuenta como un ser humano es como modificado por su condición cercana al horror, a través de la genética, o el color que cayó del cielo, que fue una cosa muy precisa de imaginar cómo era la influencia de la radiación, ¿no? Antes de que ocurriera en la vida real, digamos. Claro, pero por ejemplo en ese cuento, El color que cayó del cielo, prácticamente, si tenemos que decir lo que es el argumento, es mínimo, es toda una descripción de cómo cayó algo que no se sabe, que es una especie de meteorito, pero no se dice, en fin, y que los científicos se lo llevan, y el agujero que quedó ahí es un granjero, y él continúa su vida, y eso se va convirtiendo el pasto se va volviendo gris, de a poquito. No, es tremendo. Y lo que estamos asistiendo es cómo eso va avanzando durante toda la granja, pero a lo largo de páginas y páginas, y uno dice ¿hasta cuándo? Inclusive hubo una adaptación al cine de los alemanes, no la vi, que la dieron acá en el festival ese, no sé si se sigue haciendo, que lo hacía
Yangochian, Alejandro Yangochian. Ahí está. Sí, Lo estrenaron ahí, se le pedí una copia y muy fiel. No te asustaba tanto, pero muy muy bien hecho porque era en blanco y negro y aplicaba color solo a la zona esa del desgaste, ¿no? Mirá. Era como azulado. Mirá. Pero estaba muy bien la película, que no se cita, puede haber circulado poco, ¿no? No la conocía. Vos sabés que John Carpenter habla de ese cuento diciendo que es una idea cinematográfica, pero que a él no se le ocurría cómo llevar ese color, porque una de las genialidades, otra vez, Claro. que es una cuestión muy poética, que es de aludir a algo y te lo voy a contar y te cuento alrededor. Exacto, Pero no te cuento exacto. cómo es el color, ni sabemos cómo es el color. Y Sabemos que después nunca avanza. supe por qué no hizo La montaña de la locura del mexicano, el mexicano creo que es, ¿no? El que hizo Hellboy. Ah, sí, Guillermo del Toro, que es Ahí un está, fanático, es un fanático. Era el proyecto de él, hacer esa película Sí, sí, sería sí. espectacular. Es un fanático. Más ahora que la Antártida tiende a desaparecer. Bueno, vi también una entrevista de Guillermo del Toro hablando de Lovecraft y lo Es muy bueno. y lo muy, que muy dice es bueno. que de la montaña de las locuras, si uno ve el esquema, siempre son esquemas muy sencillos, lo que pasa es que Sí. el tema está la descripción sensorial, material, y dice que es el mismo de Alien Covenant, la última, Claro. ¿no? O sea, llegan unos investigadores a un lugar y encuentran una ciudad abandonada, Sí. donde hay restos y hay algo que se los va comiendo a todos. Y no No, y saben después tiene el instinto, ¿no? Porque ahí hay, por ejemplo, pingüinos gigantes que te asustan. Que salió una versión dibujada en libros de Zorro Rojo, muy bien hecha. Ah, no la vi esa. no la vi. Sí, está muy bien, con Y- dibujos en color. Él decía que parece que de niño comía muchos helados, en fin, no sé qué, y que abominaba todo lo que sea del mar, ¿no? O sea, Claro. los camarones, los moluscos, todo, y A mí bueno. eso me pasó hasta los 30 años, después los comí. Y bueno, no y- los podía, y son feos. Y bueno, y él usó la estética del camarón, del molusco, todo Sí. para muchos, del pulpo, de los tentáculos, las escamas, en fin, todo eso para hablar de... Que después está el libro de ilustraciones sobre cuentos de él que hizo un uruguayo que es Breccia, ¿no? Sí, Es muy hermoso. Sí, Breccia, Muy, sí, muy sí, bueno. sí, sí, eso está muy bien, porque una de las cosas que hace Breccia es también algo muy espeso y que no tiene mucha forma también. No, es espectacular. Muy, muy bueno. De alguna forma también, te pregunto esto, yo lo que veo es que, por un lado, Lovecraft vivía de una familia venida menos, pero patricia, digamos, de clase alta, pero que, digamos, que no tenían plata, y que vivía, él dice, bueno, con el abuelo que tenía una gran Exacto, biblioteca me influyó mucho. sí. de libros ingleses, y él recuerda mucho su jardín cuando era chico, que hacía trenes, en fin, hacía una serie de diques, represas, en fin, todo eso, que se terminó todo eso cuando se tuvo que mudar. Claro. Y yo veía, ¿no hay un paralelo con Borges? Puede ser, incluso él tiene un pequeño homenaje Borges vivía y hablaba del jardín con a su Lovecraft, hermana. que se llama There Are More Things, There Are hay More más Things, cosas, sí, que es como, pero viste, es pasado por agua, digo, no Sí, te asusta para se nada. nota que O sea, mirá sí, que sí. yo soy un admirador incondicional de Borges, pero Sí. eso está bien, viste, Mm. como cuando uno le hace un homenaje a cualquier gran escritor, ¿no? Sí. Pero yo vi, por ejemplo, un cuento ahora que no lo conocía de Lovecraft y que Guillermo del Toro precisamente lo recomienda diciendo que para él es una especie de autobiografía, que es el de Outsider, el extraño, ¿no? Es muy bueno. Que es muy bueno. Muy bueno, y- pues es un truco, si querés, un poco castigado ya, pero Sí. que cuando llega, aunque sabés que va a terminar así, te asombra igual, ¿no? No importa que lo digamos el truco porque es Sí, sorprendente. el cómo- reconocimiento de él mismo como el monstruo. Y bueno, y yo pensé, la casa de Asterión, donde Borges habla de un tipo que está, en vez de estar en un palacio, Claro, aunque está en que un es palacio, que es un laberinto, que voy corriendo por acá, Sí. y va hablando de los monstruos hasta que reconocemos... Ahora, cuando lees la biografía de él, prolija, lo de Borges fue infinitamente más protegido. Lo de él fue una cosa atroz, sí. de locura inicial, primero el padre, que terminó internado en un manicomio, después la madre, ¿viste? Sí. Es mucho más como deteriorado el entorno. En un entorno como el de Providence y esa zona, que era más bien high, ¿no? Para los yanquis. Sí, es. Pero no la pasó nada bien. Es Nueva Inglaterra, digo, pero los Ahí está. dos también tenían ese miedo, digamos, a las grandes masas, Sí. y esa especie de conservadurismo, de decir, bueno, qué bien estaba el siglo XVIII, ahora el Sí, siglo tiene XX, puntos de contacto. la sociedad de masas, ¿no? La vulgaridad, Sí. ¿no?
el miedo a los inmigrantes, lo que era Buenos Aires también es de 1899 y el otro es 1890, digamos. Claro. Lo que era en Nueva York, digamos, cuando fue a Nueva York, y lo que era Buenos Aires, eran invadidos. Claro, para ellos era como invadidos. Turcos, armenios, lo que fuera, italianos, todo estaba, era una... No, inclusive a Borges le sale a veces cuando hace un cuento. Hay muy pocos cuentos directamente políticos de él, pero hay uno que hizo con Bioy Casares, creo que es La fiesta del monstruo, que ahí le sale con la misma fuerza que aparece en Lovecraft, ¿no? La cosa de rechazo intenso. Sí. De todas formas, una gran diferencia es que Borges siempre estuvo en la alta literatura, él quiso estar y lo estuvo, y Lovecraft, por alguna razón, siempre estuvo en la clase B o C, digamos. Yo creo que en parte, cuando lees la biografía esta de Joshi, había una especie de recepción de él por centenares de fans de eso, que lo mantenía como a cubierto, ¿viste? Él se debe haber visto a sí mismo como extraño, ¿no? Nunca accedió a una instancia, ya sea económica o de educación o lo que fuera, que lo resguardara. Obviamente tuvo una relación muy buena con Sonia Green, después lo visitaba a veces y demás, pero no pudo, ¿viste? Cuando esas cosas podés hasta donde podés. Claro. Él, no me acuerdo dónde se trasladó ella desde Nueva York. Ella tuvo que irse por problemas económicos, ¿no? Exactamente, tuvo que cerrar un negocio que había puesto y lo abrió en otro lugar que le fue mejor. Claro. Ponele que fuera, no debe ser, pero Pittsburgh. O con esas ciudades que él dijo, no, a Pittsburgh no voy. Ahora, otra cosa que descubrí también es que él, es mentira que estaba solo metido en Providence, sino que hacía viajes cortos y fue conociendo toda Nueva Inglaterra. Exactamente, no, eso lo ves en los cuentos, hay cuentos de él impresionantes. Y va describiendo todo, igual esos puertos pesqueros como en La sombra de Innsmouth, sobre Innsmouth, que te muestran siempre como en decadencia, ¿no? Los pescadores siempre sí, te transmite una especie, dejando de lado lo terrorífico y atroz, a veces una especie de melancolía profunda, ¿no? Sí. De los paisajes mismos. Sí, y de la gente onetiana, ¿no? Una cuestión así, digamos, de que no tienen vuelta. De que es una decadencia que va impregnando todo, ¿no? ¿Sabes qué me preocupa de todo esto? Que me hayan encargado otro cuento para traducir y este programa y demás. Que me dan ganas de volver a leerlo, es terrible. Una pregunta como traductor, digamos, porque vos una vez, cuando hablamos de Philip K. Dick, dijiste que para vos era fácil o relativamente fácil traducir a K. Dick porque era un muy armado, muy clásico la forma de escribir que tenía él, ¿no? Y cómo, para Lovecraft, ¿cómo es? No, Lovecraft te puede asustar, la cosa medio barroca, tiene frases muy largas, y al revés de lo que recomiendan siempre, que es poner pocos adjetivos, él pone carretadas. Exacto. Yo un comentario que hice una vez, que por ejemplo las traducciones de Alianza, que están bien, pero como si no fuera suficiente, a veces agregan 2 o 3 adjetivos más. Sí. Y subordinadas tendrá también, como no. No, claro, es complejo. Hay muchos cuentos de él que son complejos. Son párrafos. Ahora, nunca, cuando va bien encaminado, nunca deja que eso le joda el tono. El tono es impresionante. Exacto, es el tono. Sí, la sensorialidad. Yo, una cosa, alguien me señaló que es un fanático de Lovecraft, que yo no lo soy, me dijo, sí, falla un poco en los diálogos, porque él como no hablaba mucho, digamos, de diálogos de la gente, pero es sensacional toda la descripción sensorial. No, que por ejemplo, si querés a alguien verdaderamente raro, era Poe, ¿no? Claro. Por un lado, pero no bien lo empezás a investigar, es muy curioso. Porque escribió un cuento que fue el origen de gran parte de la literatura del siglo XX, el del paseante en la ciudad que no se detiene nunca, que él lo ve pasar a la misma hora por una plaza y lo sigue, y no tiene ningún elemento del siglo XIX. ¿Y qué le posibilitó escribirlo? Que había visitado Londres con la familia, y había visto una ciudad, pues Norteamérica en ese entonces estaba empezando, ¿viste? Claro. Y es clarísima influencia en Lovecraft, ¿no? Jacques Verdier, que era el que hizo El regreso de los brujos con Powell, comentaba una vez una buena frase que dice, pues también estuvo en la zona esa de Providence, Poe, ¿no? Que los de Providence acostumbraban en los sueños ver a alguien caminando despacio y que ahora veían a alguien que lo acompañaba y que era más radicalmente de ellos, como una especie de
que surgía del propio paisaje de la zona. Sí, ¿no? también leí una frase parecida que decía que digamos, esa zona, digamos, era obviamente de Poe y que uno podía imaginarse, y que ahora Poe tenía un compañero caminando, que era Lovecraft. Esa frase se citó mucho, pues es muy linda. Es muy linda, digamos, son dos sombras que siguen caminando. Sí. Elvio Gandolfo, te doy las gracias por estar acá en la máquina de gracias pensar, a ustedes. ¿sí? Te mando Lo un único abrazo. que ahora voy a tener que leer a Lovecraft de nuevo, ¿o no? Vale la pena, vale, el extraño es infrutable. Un gran abrazo. Te mando un abrazo. Hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a un escritor, a un poeta, a un narrador, un editor, un hombre que está metido en un proyecto que es descomunal, diría yo, por lo menos es sorprendente. Ya ha pasado por La Máquina de Pensar, pero ese proyecto está caminando y se está de alguna forma consolidando. Así que vamos a darle la bienvenida a Eduardo Bechara. ¿Cómo andás, Eduardo Bechara? Navratilova. Hola, Pablo, qué alegría oírte después de tu paso acá por nuestras tierras colombianas. Eduardo Bechara, desde Colombia, desde Bogotá, ¿cómo está En Busca de Poetas? ¿Podés resumir para nosotros acá que estamos en el sur qué fue, qué es En Busca de Poetas? Hay que decir, amigos, que gracias a Eduardo Bechara anduve también por Bogotá y conocí esa belleza de ciudad y bueno, y conocí más de cerca también lo que es ese proyecto En Busca de Poetas. ¿Qué es En Busca de Poetas? Bueno, Pablo, nada, En Busca de Poetas es un proyecto que nació hace ya, vamos para 5 años casi, cuando estaba con un amigo cuentista cordobés. Veníamos hablando del poco reconocimiento que se da a los artistas en general y a los poetas en particular, y se nos ocurrió la idea de qué lindo sería hacer un viaje por toda América del Sur buscando poetas para darles reconocimiento, ya fuera diciéndoles, bueno, léeme un poema y qué importante es esto que tú haces. Eso quedó flotando en el gran mundo de las ideas platónicas en el que cualquier cosa es posible. Finalmente decido bajarlo a un plan de proyecto que estructuro muy bien, se lo paso a diferentes empresas en Colombia. Hay una que se llama Pavimentos Colombia que dice, mira, nos parece tremendamente quijotesco, pero algo muy bonito puede salir de allí. Había pasado un plan A, un plan B, el plan A era viajando solo, el plan B era viajando con alguien más que pudiera servir de asistencia. Me dijeron, mira, no, el plan B imposible, pero te vamos a apoyar con el plan A. Y a partir de ahí comenzó una etapa de ejecución. Estamos hablando de enero del 2013, en el que me recorrí, digamos, Tierra del Fuego, zigzagué toda la Patagonia y me escalé Chile desde el sur al centro. Luego en el 2014 hice todo el centro de Argentina, la costa atlántica argentina, alcancé a llegar a Montevideo. En el 2015 hice la búsqueda en Montevideo, justamente fue ahí donde nos conocimos, en mi paso por esa hermosa ciudad, y terminé la búsqueda en el resto de Uruguay y alcancé a hacerla por toda la Mesopotamia argentina hasta llegar a Corrientes. Y en el 2016 terminé, digamos, ese litoral argentino, la hice en Paraguay, y en este 2017, en el primer semestre me bajé desde Asunción hasta la ciudad de Rosario en Argentina por todo lo que se llama el litoral argentino. Entonces ya lo que estamos haciendo ahora es consolidando y mostrando los primeros resultados concretos de la búsqueda con la publicación de la primera antología del proyecto que se llama Breve Tratado del Viento Sur, que es la primera, que es una antología de la Patagonia argentina. El próximo año ya vendrá una segunda, que es ya la antología del sur de Chile. Y así poco a poco, año a año, vamos a ir intentando hacer, digamos, un mapa que en todo caso no resulta ser más que una muestra poética, digamos, de las diferentes regiones de América del Sur. Hay que decir que, por ejemplo, a Uruguay viniste, por lo que yo recuerdo, 2 veces y la primera vez recorriste la costa atlántida y después hiciste el litoral, ¿no? O sea, el litoral allá pasaste por Fraiventos, por Paysandú, en fin. Exactamente. Sí, porque no alcancé a terminar la búsqueda la primera vez que fui, entonces pues volví para terminarla. En todo caso me gusta darme mi tiempo, me gusta realmente reunirme con poetas desde los más destacados o reconocidos o como lo queramos llamar, hasta los inéditos, ¿no? Que de alguna manera también los poetas con más oficio me van recomendando, pero siempre estoy abierto a reunirme con cualquier
persona o potencial poeta o poeta inédito que sepa del proyecto, se interese y me busque. Entonces, pues obviamente es un proyecto que ha tomado pues mucho tiempo justamente por eso, pero si tú te pones a ver, ya vamos más allá del 50%, diría que vamos a un 55%, y la idea es que estaré viajando a Argentina la próxima semana ya para viajar a Córdoba, para hacer la búsqueda en Villa María, en Córdoba capital, ya en Funes, Frías, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Purmamarca, algunos otros puntos ahí que no me acuerdo en este momento precisamente cuáles son, pero pues la idea es que la campaña que lanzamos, porque lanzamos una campaña a través de una plataforma que se llama Indiegogo, lanzamos una campaña de financiación colectiva para, digamos, pedirle al público en general y a las personas interesadas en la poesía, en la cultura y las que no también, digamos, los buenos samaritanos o benefactores que nos quieran ayudar, digamos, a que podamos hacer realidad esta primera antología que es Breve Tratado del Viento Sur, que nos parece realmente que es un trabajo muy bien logrado, al que se le ha metido muchísimo esfuerzo y que condensa ya, digamos, esa búsqueda en la que de alguna manera pues fui por el territorio buscando los poetas y algunos poetas que fueron grandes descubrimientos. Digamos que de no haber hecho el viaje físico no hubiera jamás llegado a ellos. Hay que decir, entonces, justamente por eso, hay que decir dos cosas. Justamente por eso creemos que es tan importante la antología y empezar a mostrar los resultados. No, aparte, Eduardo, se me ocurre que comenzar por una antología de poesía patagónica, la Argentina, de alguna forma condensa o simboliza también este proyecto que nace, digamos, desde Colombia, ¿no? Es como empezar en el fin del mundo, que es donde está la Patagonia, ¿no? Donde está Chile, el sur de Chile, en fin, donde está el sur de Argentina. Claro. Estamos hablando del fin, lo que era antes el finisterre, ¿no? Digamos, el fin del mundo. Y como... Claro. Y de alguna forma... Es lo que llamaban el fin o comienzo del mundo, ¿no? Porque si tú le preguntas a los fueguinos, te van a decir que es el comienzo del mundo. Pero claro, es muy interesante, es por eso, porque en todo caso el ciclo de publicaciones de antologías va a seguir el orden del viaje del proyecto, y eso fue lo primero que hice, entonces eso es lo primero que tiene que salir. Luego pasé al sur de Chile y eso es lo segundo que tiene que salir, y digamos que así sucesivamente, ¿no? Pero pues la antología que va a salir es una antología muy bien estudiada. De hecho, un poeta amigo, un poeta colombiano residente ya hace varios años en Buenos Aires, Freddy Yeset, le hizo la curaduría final en vista de que pues yo me senté a tomar un café con los poetas o fui a cenar con ellos o me invitaron a su casa, de forma que para darle una objetividad y una calidad mayor a la antología, pues pasó por los ojos de este curador que le hizo una poda final y quedó muy bonita. Además le estamos haciendo un pseudo estudio crítico inicial al que también le hemos trabajado muchísimo. Entonces pues creo que quedó muy completa y de alguna manera pues documenta la poesía que se escribe hoy actual en la Patagonia, ¿no? En la Patagonia argentina, no en la Patagonia chilena. Sí, entonces pues estamos el proyecto, estamos muy complacidos por eso. Abarca unos 26.000 kilómetros desde Ushuaia, precisamente desde la Patagonia, hasta Caracas, Venezuela, obviamente pasando por todos lados, pero por todos los países. Obviamente no recorres absolutamente todo el país. En el caso de Uruguay, que es un país chico, recorriste, digamos, la parte más poblada, que es la Atlántica, hasta Rocha y después por el litoral. Claro, y estuve en Tacuarembó también. ¿Y en Tacuarembó estuviste? Mirá, allá visitando a nuestra querida Circe Maya y a otros poetas interesantísimos de Tacuarembó. Mirá vos, estuviste en Tacuarembó. Sí. Allá estuve tomando un café con Circe.
Digamos, Y conocí hermosos poetas, hermosísimos poetas en Tacuarembó. Es un sitio, obviamente, pues los uruguayos lo saben, lleno de artistas y muy artístico, ¿no? Sí. Darno Chance, ¿no era de Sí, Tacuarembó? era de ahí, sí. ¿No? Tiene algo Tacuarembó que todavía nadie sabe bien qué es, pero es cuna de artistas y de muchas disciplinas. Hace poco se nos fue uno de los principales poetas de Tacuarembó, que era Washington Bocha Benavides. Hay que decir que En busca de poetas es algo como en estos tiempos de acercamiento tecnológico se privilegia el tema de ir recorriendo pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, conociendo poeta a poeta. Hay muchos poetas que vas conociendo, a cada uno le va dando un cierto rato, no sé si una hora, una cosa así, y después claro. lo que dijiste es que hay una especie de curaduría, digamos, de todo lo que vos recogés y de todo lo que recolectás, que es externa digamos, a tu visión, para generar, en este caso, una antología patagónica, ¿no? ¿no? Exactamente. Esta antología también, sí, decime. Sí, no, te iba a decir que en todo caso sí intento pues ir a la mayor cantidad de lugares posibles, ¿no? Lo que pasa es que también pasar por absolutamente todos los lados sería imposible y eternizaría el proyecto, y de alguna manera el proyecto también necesita avanzar, y lo más importante de todo, necesita mostrar sus resultados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ya vamos a lanzar esta primera antología, poetas de otros lados con los que ya me he reunido, pues me escriben diciendo, bueno, ¿y cuándo sale la antología del centro de Argentina? ¿O cuándo sale la de Paraguay? ¿O cuál es? ¿No? Entonces, sí. En la medida en que uno eterniza el proyecto, pues también, digamos, se está arriesgando a empezar a mostrar los resultados rápidamente, y tiene unos resultados muy, muy ricos en términos culturales y literarios que queremos ya empezar a mostrar. Empezar a mostrarle a la gente, al público en general, a la gente que esté interesada. Perfecto. Nos quedan 5 minutos, vamos a centrarnos en este primer paso, porque el proyecto se podría seguir hablando. Eduardo Bechara tiene una especie de proyecto paralelo, porque mientras va visitando y va recorriendo estos 26.000 kilómetros, también va generando una crónica personal de ese viaje, que obviamente va a tener otro destino que yo creo que va a ser narrativo, novelesco. Pero bueno, Antología Poética, breve tratado del viento del sur, es un proyecto que se somete a crowdfunding, que es una especie de micromecenazgo, o sea, mecenazgos para que la gente pueda participar en ellos, y simplemente aportando poco dinero, pero para financiar esta edición de, reitero, una iniciativa colombiana haciendo una selección de poesía argentina patagónica, ¿no? Que también no necesariamente tiene demasiada presencia en Buenos Aires, esa poesía patagónica. Bueno, para participar hay que ir a www.indiegogo.com. O si no, vayan al blog de La Máquina de Pensar, que esto está linkeado también en nuestro propio blog, o pongan simplemente En busca de poetas y breve tratado del viento del sur. Aquellos que quieran participar pueden participar aportando desde $5 hasta $70, hasta 50, 25, o sea, la idea es que la gente colabore para editar esto, que es de alguna forma descomunal, o un proyecto muy ambicioso y, si se quiere, también quijotesco, en el sentido de grande, de la ambición que tiene frente a esta iniciativa. No sé si me comí algo más o no. Sí, no, creo que habría que precisar en todo caso que bueno, que los aportes que gentilmente nos hagan las personas, a través de ellos, digamos, hay unas recompensas que se les van a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría hacer una compra anticipada de la antología. Exacto. Eso, por ejemplo, vale, como es una plataforma estadounidense, entonces pues se cobra en dólares, pero la antología, digamos, la compra anticipada vale $25. Entonces, lo que se haría es que después el proyecto pues se las hace llegar al lugar de origen, ¿no? Perfecto. Eso es importante, porque no es que sea una donación solamente, pues, sino porque hay recompensas, ¿no? Después hay otras
de otro valor. Por ejemplo, hay una que cuesta $600, que es un valor alto, pero eso, por ejemplo, es, yo iría, digamos, a algún lugar, por ejemplo, a una universidad o algún centro cultural interesado y daría una charla durante todo un día de lo que es la poesía patagónica, y además se entregarían 20 antologías de Breve Tratado del Viento Sur, que es un libro, en todo caso, que es un libro de 500 páginas, muy bien editado, con los mejores materiales además. Entonces, para una universidad o algún centro cultural, pues podría ser algo muy interesante. No es mucha plata para una universidad o para un centro cultural, ¿no? Perdón, Entonces, una última pregunta. Sí. El libro, Breve Tratado del Viento del Sur, ¿cuántas páginas tiene, dijiste, perdón? 500 y más de 80 poetas entre las grandes personalidades patagónicas hasta inéditos que fueron grandes descubrimientos del proyecto. Perfecto. Bueno, estamos hablando de un libro que es importante, y aparte que, y reitero, la concepción, digamos, latinoamericanista, y la idea también de ir a lo presencial frente a lo virtual, ¿no? Porque el tema de que Eduardo Bechara va recorriendo, implica o le da otro sabor, otro barniz, otra entidad a este proyecto, que no es solamente editorial, si se me permite. Eduardo, no sé, lo mejor de las suertes para este primer paso. Yo estuve en Bogotá e incluso me invitaste a participar en el video que hay para promocionar el crowdfunding, los micromecenazgos, y nada, Claro. Simplemente agradecerte a ti. Eres un gran personaje del video, Pablo, ahí en tu toma poética por las calles de Bogotá. Digamos que es la parte tosca uruguaya frente a tanta dulzura colombiana como hay, que es sorprendente, ¿no? En el Chorro de Quevedo, todo eso es muy lindo el video, claro. Realmente, ¿no? Bueno, me alegro mucho que te haya quedado ese recuerdo tan bonito de Colombia, que es un país tan espectacular y tan hermoso. Y de gente tan linda, obviamente. Realmente el video quedó bien, pero aparte no solamente quedó bien, sino que me sorprendió, e insisto, ver a la gente como muy linda, muy dulce. Yo así como la conocí, así como los vi ahí en ese barrio universitario que es La Candelaria, que es tan hermoso de Bogotá. Y nada, la mejor de la suerte. Obviamente esta no va a ser la última charla que tengamos con Eduardo Bechara Navratilova, porque este proyecto de alguna forma ya empezó a mostrar sus primeros frutos. Obviamente después vendrá la parte argentina, vendrá la parte chilena, la parte uruguaya, pero nada, estaremos atentos acá a ver cómo funcionó este primer paso. Te mando un abrazo grande, y a Karen también. Pablo, muchísimas gracias. Solamente una última cosa diría, dale. que con esta antología ya empezamos, digamos, además a mostrar uno de los grandes objetivos del proyecto, que es empezar a unificar a América del Sur, que